bendiga, hermano y hermana. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Betel. Han pasado más de 60 años desde que nuestros hermanos fundadores han construido esta obra, a la que llamamos Betel. Dios los ha llamado a su presencia y nuestro hermano Pablo Ramos ha sido quien ha tomado la estafeta para pastorear a su iglesia. Han pasado varios años y la Iglesia del Señor sigue creciendo en gracia y en espíritu, siempre apegados a las Sagradas Escrituras. Al día de hoy, nuestra congregación se ha levantado y sigue apoyando a misiones dentro y fuera del área. Desgraciadamente, nuestro templo tiene las puertas cerradas por la contingencia y hemos estado llevando a cabo transmisiones en nuestras redes sociales. Esto con el fin de llevarte hasta sus hogares la palabra de Dios. La Iglesia del Señor sigue en pie y con la colaboración de la misma hemos hecho esto posible. Les pedimos en el amor de Dios que nos apoyen siguiendo nuestras cuentas oficiales y comentando cada transmisión, tanto clase dominical como nuestros cultos generales. De la misma manera, apoyando a nuestros pequeños a seguir cada clase y su respectivo trabajo manual. Hermanos, estemos firmes y confiados en el Señor, orando, ayunando y levantando en cada hogar un altar de alabanza y adoración a nuestro Dios. Recordemos seguir las indicaciones de nuestras autoridades. La Biblia nos dice en Romanos 13:1: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que, hermanos, demos gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Dios te bendiga, amado hermano. Te doy la bienvenida una vez más a nuestro servicio por este medio, por redes sociales. Te voy a invitar que abras tu Biblia en el Salmo número 108. Y dice así la palabra de Dios: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Socut. Mío es Galad, mío es Menasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, en nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Bien, amado hermano, te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, seguir transmitiendo estos servicios, Señor, para poder unirnos todos como iglesia, Señor, para alabarte, para honrarte, Señor, para bendecirte, Señor, para exaltarte, Padre, para escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, a través de nuestro pastor. Te doy las gracias, Señor, porque pues tú has movido todo, Señor, para que nosotros estemos pues tranquilos de alguna forma, Señor. Has suplido toda nuestra necesidad de salud económica, Señor, laboral, y te agradezco, Señor, porque pues no nos has dejado, Señor. Tú sigues con nosotros, dándonos ánimo, Señor, fortaleciéndonos. Yo te pido, Señor, que tomes el control de estos momentos, Señor, que te alabamos, de estos momentos que te podemos sentir, Señor, que podemos alabarte, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas tú con nosotros, Señor. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos la honra y la gloria. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Al estar en la
presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Una vez más, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón.
de los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Una última vez. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Nuevamente estamos, hermanos, unidos en espíritu y a la distancia para traer la consideración de la palabra del Señor en esta tarde y agradecer al Señor por la bondad que tiene para con nosotros y la oportunidad que nuevamente nos da de poder estar llevando a cabo esta bendición de traer la palabra, de traer el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos expresar sino alabar y glorificar al Señor por ello? Porque no hay nada que pueda detenernos, nada, para el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo que el Señor nos demanda, el deseo que hay en nuestro corazón de alabar y de bendecir al Señor, de ser alimentados, de recibir el consejo, la exhortación, todo aquello que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y en esta hora agradezco al Señor por esta oportunidad. Yo quisiera, o hay en mi corazón el deseo de que pronto estemos reunidos en el santuario. Las situaciones que se presentan y que hemos estado viendo y considerando, pues aún no lo impiden, pero con la ayuda de Dios, confiando y esperando en Él, habrá de ser una realidad para cada uno de nosotros y nuevamente reiniciar nuestras actividades como lo hemos llevado a cabo. Mientras tanto, aprovechemos este tiempo en el cual el Señor nos permite traer el consejo, la predicación de su bendita palabra. Y para ello vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a rogarle que Él sea en cada una de nuestras vidas, vivificando la palabra en nuestros corazones. Oraremos y así damos inicio a la consideración de la palabra. Señor, en esta tarde, gracias le doy por
la vida que nos concede, por la oportunidad que nos brinda nuevamente de estar reunidos. Sí, Señor, reunidos, porque como uno solo, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, nos permite, Señor, que nos unamos y que traigamos a nuestro corazón la enseñanza, todo lo que usted tiene a través de su palabra, la comprensión, el entendimiento, el consejo, el mandamiento de lo que usted demanda, Señor, que llevemos a cabo. Permita que seamos sensibles a su palabra, a lo que usted tiene para nosotros. Prepare nuestro oído, sobre todo nuestro corazón, de tal manera que lo llevemos, Señor, a la práctica, porque eso es lo que usted demanda, oidores hacedores de su palabra, y no solamente oidores olvidadizos. Permita que sea una realidad en cada uno de nosotros y que de esta manera también su nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor, llevando a cabo lo que usted nos ordena. En sus manos nos ponemos en esta hora. Ruego por su pueblo, por cada uno de mis hermanos que se habrá de unir juntamente con nosotros, y que unidos, Señor mío, agradezcamos, alabemos, glorifiquemos su nombre, ya que usted es digno y merecedor de todo ello. Por Jesús le pido todo. Amén. Bien, hermano y hermana, quiero llevarte a la palabra del Señor, y ahí en el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 3, su versículo 16 y 17, tendremos la consideración en esta tarde de la palabra del Señor. Repito la cita, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor en esta hora. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Bien, como entendemos y sabemos cada uno de los que exponemos la palabra del Señor, oramos, rogamos y le pedimos a Dios que Él dé la palabra, el consejo, el mandamiento, todo aquello que Él tiene para su pueblo. Y cuando viene precisamente ello, cada una de nuestras vidas, nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar, primeramente yo como parte de esto también. Esa es la palabra, Señor, que tú tienes para tu pueblo. Esa es la palabra que tienes primeramente para mí, que tienes para todos y cada uno de nosotros. Da el entendimiento, da la revelación de tu palabra, da todo aquello que necesitamos, todo aquello que requerimos. Y hermano, hermana, empieza el Señor a hablar primeramente a cada uno de nosotros. Empieza primeramente en lo personal a hablar nuestro Dios de lo que Él tiene, el propósito por el cual esta palabra es dada a cada uno de su pueblo. Y sin duda, cuando iniciamos o empezamos a considerar esto, es incomprensible para cada uno de nosotros el por qué esta palabra. Pero conforme seguimos clamando al Señor, conforme seguimos pidiendo de su presencia, de la dirección, del discernimiento de la misma, podemos ver claramente entonces el propósito que Dios tiene, el por qué envía este mensaje a cada uno de nosotros. Y bien, ahora a través de lo que acabamos de leer, debemos o debe de haber en cada uno de los que le escuchamos una comprensión plena del papel que cada uno de nosotros debemos de llevar, debemos de desempeñar. Aquí nos habla acerca de la atalaya. Si hablamos propiamente de lo que significa la atalaya, pues se nos dice que era una columna, una torre que por lo regular estaba ubicada en una esquina, ¿verdad?, de la ciudad o del lugar en el cual pues se iba a llevar a cabo un trabajo. Esto es de cuidar, de vigilar.
y si era un espacio cuadrado, pues en cada esquina había una torre muy alta, de tal manera que pudiera tener la visión amplia de lo que podría venir contra esa ciudad, de todo aquello peligro que pudiera venir, ¿verdad? Donde alguien se ubicaba en esa torre para estar al pendiente. Pero cuando consideramos, cuando viene la palabra del Señor, el entendimiento de lo que hoy estamos leyendo y cómo a un hombre, en este caso, es constituido una atalaya. Deja de ser aquello, ¿verdad? Esa torre alta, en fin, para constituirse en alguien que habrá de estar al pendiente, que habrá de tener ese cargo, esa responsabilidad de advertir del peligro. Y como decía yo, cuando le pedí yo al Señor el entendimiento, la comprensión del mensaje que Él tenía y que tiene para cada uno de nosotros, yo me quedaba impactado, porque sinceramente era algo que requería para la vida de aquel hombre que tomase este papel, para la vida de esa persona que fuese puesto en ese lugar. No cualquiera podía llevar a cabo ese trabajo. Tenía que ser alguien especial, alguien comprometido con el encargo que él tenía. Una situación que habría de vivir delicada, primeramente para él, pero también, como comentamos, de responsabilidad para los demás que ponían o que tenían puesta su vista, su confianza en este personaje, porque de él dependía el ser librados de los peligros que pudiesen venir contra ellos, de la parte del exterior, que vinieran contra esa ciudad, contra ese pueblo. Ellos eran los responsables. Entonces, vuelvo a repetir, era delicado el asunto que debía de tomar esta persona, la dedicación que tenía que haber, el cuidado, el estar atento a todo aquello que pudiese, pues, ¿verdad?, verse o que pudiese traer algún peligro contra los que estaban dentro. Pero mientras tanto, para él mismo, porque si no había en él el cuidado, si no había en él primeramente la precaución, podía ser el primero en ser muerto, el ser herido. Y posteriormente, los que estaban confiados en que este hombre habría de dar la voz de alarma. Él primeramente podía caer en esta situación de desgracia si no tenía la precaución, si no tenía la dedicación, ¿verdad?, que debía llevar a cabo el puesto en el cual pues estaba siendo colocado. En este caso, con respecto a lo que la palabra del Señor nos dice, y primeramente el entendimiento que debe de haber para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a hablar y vamos a generalizar con respecto a esto que el Señor demanda, pero mientras tanto vemos a alguien en especial y que nos muestra también el papel que muchos desempeñamos también, y que lo que se requiere, aquello que Dios demanda. ¿Por qué? Porque no ha sido por el deseo nuestro, no ha sido porque nosotros hayamos querido, no ha sido porque nosotros lo hayamos deseado, porque nosotros lo hayamos anhelado. No, dice la palabra del Señor en esta hora: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo. La palabra de Dios, hablando, enseñando, llamando, ordenando, desde luego
a alguien que tiene la disposición, a alguien que quiere obedecer, a alguien que pues está puesto en las manos del Señor para llevar a cabo lo que Dios quiere, lo que Dios demanda. Hay veces se nos ordena o Dios nos dice que debemos llevar a cabo tal o cual trabajo, pero nosotros somos reacios, no queremos. Y varios ejemplos tenemos en la palabra del Señor de hombres que como ejemplo para cada uno de nosotros al llamado de Dios, al llamado del Señor, no querían, no deseaban, no había en ellos el deseo de involucrarse en ello, precisamente, como hemos dicho, por la situación de responsabilidad y de peligro aún que se vivía. Y como decíamos, quizá este hombre que estuviese al frente sería el primero en ser atacado. Sería en el cual el enemigo pondría primeramente su vista de tal manera que no pudiera dar la voz de alarma hacia el pueblo, hacia la comunidad, hacia aquellos que se encontraban resguardados tras esos muros que constituían esos poblados. Entonces, por ello, quizá no había el deseo. Y si vemos en la palabra de Dios con respecto a los profetas, cada profeta que Dios llamaba, cada profeta que Dios le hablaba para que desempeñara ese trabajo, sabía cuál iba a ser su fin. Sabía cuál iba a ser qué era lo que iba a padecer. Nos dice la palabra del Señor que cuando Dios llamaba a algún profeta, casi estaba siendo sentenciado a muerte. Qué difícil, qué terrible, o qué decisión, o qué valor había en la vida de estos hombres. Pero decisión y valentía provistos de parte de Dios, provistos no de parte de ellos mismos, de lo que pudieran llevar a cabo, no, sino de parte de Dios. Sabían cuál sería su fin. Y así vemos en la palabra del Señor, como decía yo, varios ejemplos de estos hombres que su fin pues no fue nada agradable. Y nada más por recordar en esta hora alguno de ellos, pues Isaías, que fue aserrado, dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, un hombre de Dios, pero que su muerte fue trágica, fue terrible, el ser aserrado, el ser partido en dos. Qué cosa tan terrible. Y así la vida de algunos otros hombres que finalizaron de esta manera. Y decíamos lo que dice la palabra de Dios al llamar o al decir o a expresar el Señor, lo que Él llevaba a cabo en ese momento. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto, yo te he puesto. No es porque tú quieres, no es porque tú deseas, no es porque tú anhelas, sino que yo te he puesto por atalaya. Decíamos, generalizando con respecto a este tema, cada uno de nosotros, ¿verdad? Claro, en especial, y vamos a desglosarlo posteriormente, pero como jefe de familia, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que tememos en el Señor, la responsabilidad que tenemos unos para con la iglesia, en este caso su servidor, para con el pueblo de Dios, la responsabilidad que hay en mi vida, la responsabilidad que hay para mí, la responsabilidad que tengo. Y preguntaba yo en alguna ocasión a alguien que pues me hablaba y me interrogaba acerca de esto. Y decía, yo creo que es agradable para mí el llevar a cabo esto, el exhortar, el traer, pues, siendo necesario alguna palabra de consejo, de exhortación o qué sé yo. Creo que es agradable. Y bueno, había un sinfín de comentarios, pero a final de cuentas,
agradable o desagradable, palabra que tiene que darse, palabra que tiene que venir de parte mía para la congregación, porque Dios nos ha puesto. Y me uno al sentir de estos hombres de Dios en la palabra del Señor, que no querían, que no deseaban, que ponían pretextos. Yo me uno a esa situación también. El no anhelar, no desear ello. Pero que, como dice la palabra del Señor Dios mismo, yo te he puesto hoy. Y si Dios nos ha puesto, ¿qué debemos de hacer? Obedecer, llevar a cabo las cosas, aunque para muchos a los cuales se les da la palabra, a los cuales se les da el consejo, a los cuales se les da el mandamiento, no les agrade. No les agrade, se sientan agredidos, se sientan ofendidos, pero la palabra tiene que darse, la palabra tiene que venir para la iglesia del Señor, porque de lo contrario va a venir la reprimenda contra uno. Y si vemos ahorita la palabra del Señor, lo que nos dice más adelante de los 2 versículos que hemos visto, primeramente estamos considerando que Dios es el que ha constituido, al que ha responsabilizado a alguien en el trabajo, el supervisar, el vigilar, quien Dios ha puesto en esa posición, quien Dios ha puesto, ha encomendado ello. Pero vuelvo a repetir, también el responsable de esto. Y yo quiero llevarte, hermano, que consideremos antes de seguir en el versículo 17 lo que dice la palabra del Señor, porque nos completa la enseñanza. Y vamos a leerlo en esta hora, el 17, antes de seguir adelante. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aleluya. Oirás la palabra de mi boca. Aunque parezca increíble, aunque parezca, qué sé yo, Dios muestra, Dios habla, Dios nos habla acerca de lo que hace falta para la vida de su pueblo. Hay veces no tenemos ni el entendimiento, el porqué de las cosas. Señor, ¿por qué habré de dar esta palabra? Señor, ¿por qué habré de dar este comentario? ¿Por qué habrá de venir esta exhortación? ¿Por qué habrá de venir esto? No lo sé. No lo sé. Pero el Señor dice, oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. Y cuando llevamos a cabo esto, pues también nos quedamos, o me quedo en este caso, sorprendido el por qué esa palabra, el por qué aquello que viene a la vida del pueblo del Señor, el por qué. Pero posteriormente, pasando el tiempo, entiendo de las cosas y lo único que puedo decir, gracias Señor, porque tú que conoces los corazones, las vidas, tú que conoces las intenciones del corazón, tú que conoces los pensamientos, tú que conoces todas las cosas, eres el que trae la respuesta, previniendo a la vida de tus hijos, a la vida de tu pueblo, a la vida de aquellos que creen, que confían en ti. Y veamos lo que dice entonces el versículo 18 en esta hora. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal, dice la palabra del Señor, cuando el Señor nos ordene que tengamos que hablar al impío, que hacerle apercibido del camino, del mal camino, a fin que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Veamos entonces el trabajo que tenemos. ¿Quién es el impío? Bueno, aquel que no tiene temor de Dios, aquel que se olvida de Dios, aquel que no quiere saber nada de las cosas de Dios.
Y que entonces la responsabilidad nuestra, y aquí ya podemos ir generalizando, como decía yo, tanto de mi parte como también de tu parte. Y ello involucra a nuestra familia, a todos los que nos rodean, a nuestras amistades, en fin. Si no les amonestáramos, si no les previniésemos, si no les dijésemos acerca de la situación en la cual viven, dice la palabra que Él morirá. Él morirá en su pecado, en su maldad, y sabemos cuál es el fin de aquellos que mueren sin aceptar a Cristo en su corazón. Es el infierno, es el lago de fuego. Ese es el fin. Pero si nosotros, dice que no le amonestáramos, si no le habláramos, si no los apercibiésemos, dice la palabra del Señor, dice: el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué nos muestra esto? Que nosotros tenemos que dar el mensaje. Hay veces decimos, bueno, ya le he hablado una y otra vez y él no entiende. Yo le he hablado, le he predicado, le he dado tu palabra, Señor, y no quiere. Eso no es problema tuyo ni es problema mío. Aquí ya no podemos nosotros el altercar o el preguntar el por qué no ha querido, el por qué no. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar la palabra, es dar el mensaje. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer lo que el Señor dice que tenemos que llevar a cabo. Acuérdate, hermano, y acordémonos que nosotros no somos los que convertimos, no somos los que transformamos, no somos los que hablamos al corazón del individuo, no. Nosotros damos la palabra, nosotros guiamos, pero el que hace la obra en cada corazón, en cada vida, es el Espíritu Santo del Señor. Y Él es el que transforma al hombre, es el que transforma a la mujer. Pero mientras tanto, tenemos esa responsabilidad tú y yo, de dar el mensaje, de dar la palabra, de dar el consejo a aquellos que no conocen del Señor. Ahora imagínate a la iglesia del Señor aún más. Dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú habrás librado tu alma. Predicamos, sin duda lo hacemos, y sin duda tenemos que seguir haciéndolo. Sin duda tenemos que seguir haciéndolo. Pero algo que también debemos de entender, no podemos hablar si no primeramente damos el testimonio cada uno de nosotros de lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. No podemos dar la palabra, no podemos dar el consejo si nosotros no primeramente vivimos lo que predicamos. Dice ahí la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, de la responsabilidad que tenemos, su capítulo 2, su versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que predicar de lo que hoy somos, de lo que hoy vivimos, de lo que hoy experimentamos. Pero tenemos esa responsabilidad, tenemos, como hemos dicho, el deber en cada uno de nosotros de dar el testimonio de aquello que el Señor ha llevado a cabo en cada uno de nosotros, de dar todo aquello, o de hablar de todo aquello que el Señor ha provisto a cada una de nuestras vidas. Y aún sigue diciendo la palabra del Señor en Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El testimonio nuestro habrá de motivar, habrá de llamar la atención de aquellos que no conocen del Señor, de aquellos que están fuera del camino del Señor, pero que si vamos y les damos el mensaje y expresan ellos que estamos en la misma situación que ellos, imagínate
¿Cuál será la respuesta que habrá de venir de parte de estas personas para cada uno de nosotros o de parte de estas personas para con el Señor? Tenemos que dar el ejemplo, predicar con el ejemplo. Por ahí dice, hay una enseñanza, un libro que titula que si vive la iglesia lo que predica, ¿vive la iglesia lo que predica? Como iglesia tú y yo vivimos lo que predicamos, o simple y sencillamente nada más llevamos a cabo las cosas por inercia, pero no hay en cada uno de nosotros convicción, no hay en cada uno de nosotros convencimiento de en quién creemos, de lo que creemos. Dios nos ha puesto por atalayas, Dios nos ha puesto como vigías, como vigilantes, como aquellos de los cuales Dios se vale para que las almas, para que aquellos que se encuentran en peligro no venga contra cada uno de ellos aún más. El exterminio no venga contra cada uno de ellos, no los alcance, pues aún el juicio de parte de Dios, si hablamos ya pues claramente con respecto a lo que nos muestra la palabra del Señor. Dice el versículo 19, pero si tú amonestares al impío, el 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Aquí ya cambia, no nada más es el impío, sino aún el justo, aún aquel que conoce del Señor, pero que ha dejado atrás el camino, que se ha olvidado de parte del Señor, que se ha olvidado de seguir al Señor. Y entonces vemos cómo la responsabilidad aún va más allá, ciertamente del que no conoce, pero aún del que conoce. Y en este caso pues me ubico yo en esa posición, de tú que conoces, de ti que conoces, de ti que sabes, pero que también las situaciones que vives o que vivimos, que nos hacen que nos separemos, que nos hacen que nos alejemos. La responsabilidad que hay. Y que por lo tanto tengo que decirlo, y que por lo tanto tengo que hablarlo, y que por lo tanto tengo que exhortar, y que por lo tanto tengo que decir. En alguna ocasión comentaba yo de alguien que, pues en su manera que lo predicaba, su manera que lo expresaba, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pero pues yo me quedaba pensando, reflexionando con respecto a ello, y decía que la iglesia en la cual él pastoreaba, este amado hermano, pues más de 500 gentes asistían a ese lugar. Y bueno, ¿verdad? Se expresaba de una manera que yo me quedaba reflexionando en ello, he dicho. Y para mí, adentro, decía yo, si nosotros siendo pocos, la responsabilidad que siento en el corazón, que siento en mi vida, la responsabilidad por cada uno de mis hermanos, siendo pocos, pues ahora, si son 500, si son 1000, si son más, ¿cuánta más responsabilidad? ¿Cuánta más responsabilidad de todos aquellos que el Señor ha puesto al cuidado de Él? ¿Cuántos en verdad de esos 500 o cuántos de los pocos que también estamos al frente de cada uno de ellos fielmente seguimos al Señor? Y de que si no nos damos cuenta precisamente de ello, el Señor habrá de traernos a cuentas, habrá de llamarnos a cuentas por aquellos a los cuales no amonestamos, no hablamos, no indicamos acerca de lo que tienen que llevar a cabo. Y decía yo, qué situación tan... No tengo ni palabras para expresar acerca de ello. Dice el versículo 21, pero si el justo
Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y eso es lo que yo quiero, hermano. Eso es lo que yo quiero. Y por eso, aunque no estamos reunidos, no dejamos de traer la palabra, no dejamos de traer el consejo. Y aún por eso no dejamos de predicar la palabra del Señor. Por ahí un amado hermano expresaba: hermano, extrañamos aún sus regaños. Bueno, qué bueno que extrañen mis regaños. Qué bueno que extrañen ello. Y no son regaños. Es precisamente lo que la palabra del Señor tiene y trae para cada uno de ustedes. Porque el Señor lo que desea es que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros logremos alcanzar la meta, lleguemos al final, alcancemos aquello que el Señor ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces somos atalayas. Yo tomo el papel que a mí me corresponde. Y doble trabajo, llamémoslo así, el estar al frente de la congregación, pero también delante de mi familia. Y aquí es donde ya corresponde también a ti, el que también participas de este papel, participas de lo que en esta hora estamos considerando de la palabra del Señor, de que Él nos ha puesto por atalaya. Porque tú también formas parte de este ministerio, de este trabajo, de esta bendición, de todo ello que el Señor trae para con tu familia. Porque tú también eres responsable de cada uno de los que te rodean. También eres responsable si es que disciplinas, si es que amonestas, si es que instruyes, si es que llevas a cabo todo el trabajo que Dios demanda de ti para la vida de los que te rodean, de tu esposa, de tus hijos, de ti mismo. Porque como decíamos, el atalaya primeramente tenía que llenar ese requisito, aquello que dice la palabra del Señor que tenía que llevar a cabo. Un atalaya no podía dormirse, un atalaya no podía cabecear, no podía desanimarse, no podía dejar a un lado lo que estaba haciendo, no podía llevarlo a cabo. No podía ni puede llevarlo a cabo, bajo riesgo de sufrir la consecuencia. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 16. Veamos lo que dice la palabra del Señor, capítulo 16, versículo 13. Nos dice en este momento: velad, estad firmes en la fe. Velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Pero la palabra clave aquí es velad. Velad, estar al pendiente. Decíamos, un atalaya no podía dormirse. Debía de estar, ¿verdad?, apercibido del peligro que quizá pudiese venir. Así cada uno de nosotros, así cada uno del pueblo del Señor. Debemos de velar, hermanos. Debemos de llevar a cabo la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Debemos también, debe de haber también en cada una de nuestras vidas el querer, el participar, tanto de la presencia del Señor, tanto de la enseñanza de la palabra de Dios, tanto de todo aquello que el Señor nos demanda que hagamos, para que así podamos traer esa palabra de precaución, de que aliente, que haga que el pueblo del Señor esté atento de lo que habrá de venir, del peligro que quizá
habrá de venir contra su vida. Yo creo que si, tomando como referencia lo que estamos viviendo, por ahí se dice que se advirtió, que se previno de todo esto que iba a llegar y que no se hizo caso. No sé si sea cierto o no. No sé si sea cierto o no, pero que se avisó de todas las consecuencias que iba a traer esto que se está viviendo el día de hoy. Y que por ahí algunas personas no hicieron caso, tuvieron en poco, qué sé yo. Y hoy la situación que se vive y que ha afectado a todos. Te ha afectado a ti, me ha afectado a mí. Ha afectado a todos, a cristianos y no cristianos, a creyentes y no creyentes, a todos. Quizá por el descuido de alguien. Ahora, echarle la culpa a alguien, pues demasiado tarde. No podemos echarle la culpa ya a nadie, porque ya es demasiado tarde. Las consecuencias que estamos viviendo podemos verlos todos y cada uno de nosotros. Pero con lo que respecta a nuestra vida espiritual, estamos a tiempo. Con lo que respecta a nuestra vida espiritual, aún el Señor permite que podamos estar atentos a esto y que podamos dar la voz de alerta, que podamos estar al pendiente, que cuidemos, que vigilemos acerca de los peligros que aún habrán de venir. Y eso es responsabilidad mía, primeramente, pero también es responsabilidad tuya. Y no esperemos que sea demasiado tarde para que digamos, tenía razón en esto, pero ya nada se puede hacer. No, aún tenemos tiempo, hermano, hermana. Aún hay tiempo. Por la misericordia del Señor, por el amor que Él derrama, que Él muestra para cada uno de nosotros. Somos atalayas, somos vigías, somos quienes estamos al tanto. Demos la palabra de prevención. Avisemos a aquellos que se encuentran en riesgo. Tenemos esa bendición cada uno de nosotros. El Señor nos ayude para poder llevarlo a cabo. De mi parte, seguiré trayendo la palabra, seguiré trayendo la exhortación, seguiré trayendo todo aquello que Dios ha encomendado a mi vida. Y de tu parte, en tu mano está el aceptar o rechazar, no la palabra mía, no, sino como dice la palabra del Señor en esta hora, lo que Dios decía a este varón, lo que yo te he hablado, la palabra que yo te he dado, eso es lo que tú habrás de traer al pueblo. Y eso es lo que yo deseo llevar a cabo. Que el Señor nos ayude tanto a darlo como a recibirlo, participarlo y llevarlo a cabo. Cierra tus ojos y oraremos y nos pondremos en las manos del Señor, dándole las gracias por esa misericordia que aún Él tiene y que derrama en cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, yo agradezco la palabra. Quizá para muchos de nosotros, Señor mío, cuando viene la reprensión, la amonestación, no es agradable. Pero, Señor, si es que usted la trae, es porque usted conoce nuestra vida, porque usted conoce nuestro corazón, porque usted sabe quizá que nos estamos desviando, Padre mío, del camino que tenemos, Señor, que transitar. Y usted, no queriendo que nos perdamos, Señor, trae esta palabra para que nos encaminemos, Señor, para que vayamos, Señor, llevando a cabo lo que usted demanda. Ayúdenos, Señor mío, para que ello sea posible. Que no falte esta palabra para cada uno de nosotros, que no falte. Y no falta, mi Señor, yo sé que no falta, porque aquí la tenemos, porque de una y de otra manera usted nos habla, de una y de otra manera usted trae el consejo, Señor, todo aquello que necesitamos. Permita solamente, como hemos dicho en un principio, que seamos
receptivos al consejo que usted tiene para cada uno de nosotros. Ruego por su pueblo, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Ruego por los enfermos, por los que se encuentran en necesidad, en carencia, tanto física, espiritual como material, económica, mi Señor. Ruego por cada uno de ellos. Sabiendo que nos escucha, le alabo y le glorifico en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin descansar, Señor, postrado ante tu altar.